o nos damos un respiro. No. Se enfrían los motores, hermanita. Ya. Si quieren después, de los 5 y así estudiamos un poquito más, ¿no? Ok, entonces reiniciamos. Ya, adelante. Ok, parece que, bueno, parece no, estoy hablando con uno que cree en la teología del reemplazo, que el Señor quiso, removió a los judíos para poner a los cristianos. No, mi estimado, a pesar de que pone el Nuevo Testamento por encima del Antiguo, desconoce Romanos 2, 28 y 29, que dice, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión la que es manifiesto en la carne, más judío es el que lo es en lo interior, que es la circuncisión, es la separación del pecado de la carne. Eso es la circuncisión, eso es lo que el pacto que Dios había hecho. Entonces aquí hay una teología del reemplazo, que hay que quitar al pueblo de Dios para poner al pueblo católico. Esto me causa mucha gracia. Dice que a Pedro se le cambió el nombre. ¡Wow! No sé en qué momento, porque dice a Simón, a quien puso por sobrenombre, Carlos Mojica, sobrenombre, no le dijo cambio de nombre, como se lo hizo a Abraham. Ya no te llamarás Abraham, te llamarás Abraham. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, ya no te llamarás. Se le cambió el nombre, eso es un cambio de nombre, mi amigo. Aquí cuando yo fui a hacer mi ciudadanía, yo podía cambiarme el nombre y me podían decir, ya no te llamarás Pedro, ahora te llamas Petros. Tenemos también Lucas, donde el Señor dice, Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. ¿Le cambió el nombre o le dio un sobrenombre? Yo por sobrenombre, y con todo respeto te lo voy a decir, Carlos, de sobrenombre te puedo llamar ahora nada más el cura o el curita, va a ser un sobrenombre, con todo respeto te lo digo. Ese sería tu sobrenombre, pero tu nombre no cambia. Eso es cambiar de nombre, Carlos. Es necesario poder estudiar un poquito más. Dice que habla de Petros, que es una piedra inamovible, pero su respuesta fue que Cristo es esa piedra inamovible. Pero la escritura me dice de que Pedro, el Señor tuvo que orar por él para que su fe, ¿qué? No desmayara, para que su fe no pereciera, y es una roca inamovible, Carlos Mojica. Pero la escritura me dice, los mismos evangelios habla del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca. ¿Y quién es la roca, Carlos? ¿Pedro? ¿O por qué no aparece ahí Pedro? O sea, que sobre Pedro y Pedro sobre la roca se edifica la iglesia. No, el hombre que edificó su casa sobre la roca. Y la roca es Cristo. Ahí no aparece Pedro por ningún lado. Ok, me habla del bautismo, que de recibir al Espíritu Santo. En esto de recibir el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que sería, dice, y esto será para los que creen, señales, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, resucitarán muertos, si alguna cosa mortífera le picaras no les hará daño, o algo así, no recuerdo el texto bien, y esas señales la tiene la Iglesia Católica. Es fácil imponer un montón de doctrina, que la Eucaristía, que esto y que aquello y lo otro. Eso es fácil, eso cualquiera lo hace. Todas las sectas lo hacen. Pero el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Me recuerda a Panamá. Ese viaje a Panamá a mí me recuerda mucho. El pobre niño todavía en su sierra, ¿verdad? Entonces me habla del celibato, del sacerdocio. No son los temas. Cualquiera puede imponer. Porque, Carlos, tú me dijiste de que 3 veces te preguntaron si querías ser sacerdote. Y si decías que quería tener esposa, no puedes ser sacerdote. O sea, esto no es voluntad, mi estimado. Esta es una imposición, es una obligación. O lo aceptas, que no vas a tener mujer, o no eres sacerdote. Esa es imposición, esa es obligación. Carlos, si quieres estar aquí, tienes que negar que eres católico. Es una imposición. Eso no es voluntario. Voluntario que tú lo digas, no, yo no soy católico, y te salga de ti. Pero si yo te digo, Carlos, si tú quieres transmitir aquí, tienes que negar que eres católico. Esa es una obligación, mi amado hermano. Dice que por qué no leo el contexto de Apocalipsis, que no lo leí. Mi amiguito, usted tiene que poner más cuidado. Yo le leí el contexto. Dice que de todo linaje, pueblo, nación, dice que hizo uno solo.
Ok, y a ver, dice que yo hablo del pastor Maldonado. Pues las cosas se malinterpretan cuando se quiere escapar uno, escabullir. Yo dije en mi testimonio que cuando yo recibí el Espíritu Santo, sí fue en la iglesia de Maldonado y que únicamente estuve 2 meses ahí, que el Señor me movió a otra iglesia más pequeña para mi proceso y estuve en esa iglesia casi 9 años. Pero no es que mi pastor sea Maldonado, Carlos. Hay que aprender a escuchar. Hay que ser pronto a escuchar y tardo para hablar. Quiere que le describa mi iglesia. Ok, Carlos, mi iglesia está a la orilla de una autopista que se llama Palmetto. Es de un piso, pero es alto. Tiene plantas al frente. Tiene 2 puertas de cristales. Si quieres escuchar la prédica, te puedo enviar una. Somos más de 1,700 miembros presenciales y más de 21,000 online. ¿Qué más te puedo decir? Hay una alfombra nueva, hay sillas azules. No sé si quiere que te la siga describiendo. No estoy hablando de mi congregación, Carlos. Ok, vamos a hablar de la palabra edificaré. Dice que viene de la raíz griega 3618, que es reedificar, restablecer o fortalecer. Viene de otra raíz griega que es una estructura, un edificio. Viene de otra raíz que significa, dice, morada, familia, casa, templo. Entonces, el Señor vino aquí a restaurar, como lo dice la misma palabra de Dios. Dice Lucas 9:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Carlos. No vino a fundar iglesia. Te lo repito. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a fundar iglesia. Te lo voy a repetir una vez más. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Su pueblo de Israel. Dice que él le dio carta de divorcio a su pueblo. Ahora tú hablas de la teología del reemplazo. Dice la Escritura, habla de dos olivos. Y dice que nosotros fuimos añadidos al olivo silvestre. ¿Y cuál es ese olivo? Son los judíos, no es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se pudiera unir a ese olivo, pero nosotros no nos vamos a unir a la Iglesia Católica. Ese olivo es el pueblo de Israel. Y yo creo en Cristo. De hecho, la palabra cristiano viene de inconversos que le llamaron cristianos porque predicaban a Cristo. Hubo un rey que le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Y quién lo dijo? ¿Un apóstol? No, lo dijo un impío. En Mateos 10:5 dice, a estos 12 envió Jesús, pero todavía Cristo no había dado inicio al nuevo pacto, estaba bajo el antiguo pacto. Así que no nace bajo el nuevo pacto. Si vamos a hablar de testamento, me avisas, o de pacto, son dos cosas muy diferentes, Carlos. Yo supongo que debes saber eso, porque incluso el antiguo pacto está escrito en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento también habla del nuevo pacto. Así que, ¿qué vamos a hablar? ¿Pacto o testamento? Dice, a esto Jesús envió y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, ¿ir a los católicos? No, dice, ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Judío, dice el libro de Romanos 2:28, no es el que es en la carne o el que se circuncida, sino el que se circuncida el corazón, o sea, el que aparta de su corazón el pecado, la idolatría, el adulterio, fornicación y todas las mentiras. Ese es el judío. De hecho, la Escritura habla de la Nueva Jerusalén. ¿Será Roma? Tampoco. Dice, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Dice, ¿y a predicar a la Iglesia Católica? No, el reino de los cielos. Yo por eso no te estoy aquí hablando de mi congregación. Te estoy hablando de la Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, dice predicar el reino, no la congregación de Pedro Gómez ni la parroquia de Carlos. Ese no es el tema. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. ¿Sobre quién se edifica, Carlos Mojica? Sobre Cristo. La palabra fundar, no me va a dar chance. Vamos a agregar los 5 minutos. No sé si Carlos quiere agregar los 5 minutos. Se lo pido. La palabra fundar, esto es del diccionario de teología, página 273, fundamento, fundación. La palabra castellana es generalmente la traducción de alguna forma del hebreo yasad. ¿De cuál raíz, Carlos? Del latín,
del español, del colombiano, del nicaragüense. No, dice de la raíz hebrea y del griego catabolé, semelíos. El uso puede resumirse como sigue, literal, es parte de una estructura que sostiene al resto, que sostiene al resto, es el fundamento, lo sostiene, pues, lo dice, lo que sostiene puede ser una montaña, ese es el fundamento, lo que sostiene la iglesia. Pedro es una piedrita más. Pedro no sostiene la iglesia, Carlos Mojica, y Pedro tampoco significa católico. Demuéstrame que católico significa, Pedro significa católico. Gracias, hermano Pedro. Si tiene algo más que decir, Pedro, termine, le doy chance de otros 5 minutos regalados. Vamos a hacerlo parte y parte. Ah, ya, claro. Bueno, qué pena. Ahorita sus 5 minutos. Bueno, ¿qué sigue, Yadira? ¿Qué continúa? Pues con esto ya estaríamos terminando el debate, pero vamos a agregar 5 minutos más extras para lo pidió hermano Pedro, y va a ser otros 5 minutos también para ti, Carlos, para contestar o no sé qué más tengas que decir. Vamos, déjame aquí reiniciar mi cronómetro. Y ya con esto vamos a dar por concluido. 5 minutos, ¿verdad? Ya irá. 5 minutos, ¿listo? ¿Ya listo? Sí. Adelante. Bueno, le digo esto a los hermanos que nos están escuchando, no nos dejemos confundir. No nos dejemos confundir porque, disculpe hermano, pero yo lo estoy muy confundido, es enciclopedia, la teología del reemplazo, a mí me parece que eso se lo escribió por ahí alguien por algún lado y usted resultó con esa palabra. Se llama teología de la sucesión apostólica. Sucesión apostólica. Porque la sucesión apostólica garantiza que ellos dicen cuáles fueron los libros revelados, porque la iglesia verdadera es la iglesia que escribe el Nuevo Testamento, esa es la iglesia verdadera y a esa iglesia tenemos que ir a culto. La palabra culto es de la carta a los Hebreos del capítulo 9. No es de los hermanos separados, no es de las sectas protestantes. Amigos católicos que me escuchan, el término culto no es de ellos, el término culto es de la carta a los Hebreos y la carta a los Hebreos es de los apóstoles y los apóstoles, los obispos, la sucesión apostólica, dicen cuáles son los libros garantizados. No nos dejemos confundir. ¿Listo? Jesús le cambió el nombre a Pedro, le puso sobrenombre, eso es lo mismo. Mira, no nos empantanemos en eso. Jesús le dice, Pedro, el demonio pidió permiso para cribarte como el trigo. Lucas 22, no recuerdo. En Juan 14, 21, venga Pedro, mire este texto tan poderoso cuando lo nombra pastor universal. Llega y le dice, cuando los discípulos volvieron a hacer lo mismo de antes, volvieron al pasado, así le pasa a las personas a veces, o a los cristianos nos pasa, a veces nos devolvemos, nos desesperamos y volvemos al pasado, y eso mismo le pasó a los apóstoles, a los discípulos de Emaús, estaban tristes, perdidos, pero llega Jesús a salvarlos, y Jesús llega y le dice allá la seña en la orilla del lago de Tiberias, le dice así, que la derecha, y el discípulo amado dice, miren, allá nos están diciendo que botemos la red a la derecha. Y cuando el discípulo amado dice, es Jesús, Pedro se puso la sotana, se la amarró y nadó. Y llega y Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te ama. Le dice Pedro, no le dice Simón. Y Pedro significa cepas, cabeza. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Le dice 3 veces. Entonces, esa iglesia lo dejó como jefe, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya le leí el texto en griego, le dio las llaves, le dice a ti te daré las llaves, mire, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Se las dio a Pedro, no dijo, oiga, venga las llaves, me las guardo aquí. Le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en los cielos quedará desatado en la tierra quedará desatado en los cielos. Y hoy Pedro es el Papa Francisco. ¿Sí? O sea que la iglesia verdadera es la que está en unidad con el que le dieron las llaves. Y ya les conté la sucesión hasta el año 150. Hay 26
6 sucesiones hasta el 272 cuando nació Constantino, que muchos de ustedes, amigos, hermanos separados, dicen que la iglesia la fundó Constantino. Mentira. En el 272, cuando nace Constantino, lleva el Papa número 26, San Félix I. ¿Sí? Entonces, que el concilio de Nicea lo citó Constantino, no me digan mentiras, fue San Silvestre I. Eso es mentira. Entonces, hasta hoy van 268, 169 sucesores de Pedro, y hoy Pedro es el Papa Francisco. La iglesia verdadera es la que está en unidad y comunión con el apóstol, con Pedro, hoy el Papa Francisco. Y esto no lo podemos negociar absolutamente, y aquí yo los he mostrado. Les he citado textos bíblicos muy claros, concisos, sobre todo de los santos sacramentos, sobre el mandato del amor, la petición al Espíritu Santo. ¿Cómo? En dar frutos. Entonces no se llama teología del reemplazo. De pronto eso se le dijeron, me parece que se le dijeron por ahí en algún chat, y se llama sucesión apostólica. ¿Listo? Eso. Yo no voy a decir lo que usted quiere escuchar, Pedro. No. Lo siento mucho, ¿cierto? Usted dice que Cristo no vino a fundar ninguna iglesia. Eso es antibíblico. Antibíblico. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, yo creo que es eso. Ya los que nos han escuchado ya saben dónde está la verdad. ¿Ya? Listo, nada más tengo por decir. Ya era, muchísimas gracias. El gallo no alcanzó a cantar. Ya no, ya se durmió. Me quedaron 8 segundos. Ya está listo, hermano. Pero bueno, con esta parte creo que ya terminaríamos, damos finalizamos el debate. Si ya está listo, hermano, para que estemos aquí. Ok. Adelante. Bueno, primeramente dice que el término culto se da en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, lo miramos en 2 de Reyes 21:3, donde dice, porque volvió a edificar los lugares altos. ¿Sobre qué se edifica, Carlos? Sobre un fundamento, sobre una base. En mis participaciones anteriores pudimos ver la diferencia entre fundar y edificar. La palabra edificar es poner encima de, construir encima de. Y la palabra fundar dice, es la base sólida sobre la cual se puede construir. Carlos Mojica, por favor, tiene que aplicarse. Dice que no es teología del reemplazo. Yo creo que debería de indagar un poquito más qué es la teología del reemplazo, porque son los cristianos que piensan de que se lo explico así de una manera suavecita. Son todos aquellos cristianos que piensan que se ha eliminado al pueblo judío, que Dios ha eliminado al pueblo judío para poner una religión cristiana. Carlos Mojica, eso es una teología del reemplazo, en simples palabras. ¿Qué más? Encontramos la palabra ya culto. Dice, bueno, el término culto se da, habla de las llaves. Carlos Mojica, el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, la muerte no lo va a poder retener a todo aquel que cree en Cristo. Y Cristo es el único que lo puede resucitar de entre los muertos. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo está esperando que el Papa diga, Jesús, voy a nombrar a Carlos Mojica santo de la iglesia? Ok, Francisco, tú lo has dicho, aquí yo lo anoto. Lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. O sea que el hombre, para Carlos Mojica, su iglesia católica tiene más autoridad que Dios. Lo que la iglesia católica diga, Jesús tiene que estar esperando para obedecer. Qué ridiculez. Dice que Pedro es el Papa Francisco. Dijo que, bueno, será por sobrenombre, ¿no? Pero bueno, ya en participaciones anteriores miramos la diferencia entre fundar, Carlos Mojica estudia eso, y edificar. Son dos términos completamente diferentes. Ahora continúo. La Biblia se responde sola y dice, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, la cual es Jesucristo. ¿Sobre quién se edifica, Carlos? ¿Sobre Pedro? No, sobre Cristo. Ya te enseñé que es la palabra fundamento. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo. No, solo Jesucristo no. Dice Jesucristo mismo. El fundamento es Cristo, te lo dijo el texto anterior. Pero ahora dice que ese mismo Cristo también es la piedra angular que va arriba.
porque es el único que es glorificado. Mateo 16:18, yo también a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Tú lo dijiste al principio, la roca inamovible. Es una revelación que le está dando el Padre a Pedro, no Jesús a Pedro. El Padre le está diciendo a Pedro, ese es mi hijo amado, ese es mi hijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando cómo va a poner el Señor a construir De hecho, hay un texto que dice que no lo tengo, pero más o menos recuerdo, que dice que una roca no puede ponerse sobre una piedra porque la destruye, y tú como sacerdote deberías saberlo. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados. ¿Vosotros también? ¿Por qué no lo dijo vosotros como piedras? No, vosotros también. ¿Por qué? Porque Pedro era una piedra también pequeña. Sed edificado como casa espiritual, edificado sobre casa espiritual. En las definiciones de edificación o de edificados y de fundamento, te di la clave, Carlos. Dice, como piedra viva es edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿O sobre sacerdotes católicos santos? No. Vosotros, ¿quiénes? Lo que nombra en Apocalipsis 5, 9 y 10. Mateo 44. Y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella creyere la desmenuzará. Ouch. ¿Sobre Pedro? No, está hablando del Señor Jesús. Hebreos 1, 2, 3. Y en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Quién sustenta todas las cosas? ¿Quién sostiene todas las cosas, Carlos? ¿Pedro? ¿El Papa? No, lo hace Cristo. La iglesia es todo creyente, Carlos, y te lo di en mi primera intervención. Todo el que creyera, dice que se añadía a la iglesia. Todos los que recibían a Cristo eran añadidos a la iglesia. Déjalo que termine, le regalo unos 2 minuticos. No, si tú gustas lo hacemos en otra, porque realmente me faltó bastante por lo que pasa, que quería terminar con eso, pero todavía tengo aquí. Yo le puedo dar unos 2 minuticos si quieres. No, lo podemos hacer en otro si quieres. Bueno, listo. ¿Qué sigue, Yadira? Estaré muy bien. Pues ya llegamos al final de este candente debate. Que nos dé la bendita. No vamos a rezar rosarios aquí. Pues ya ahorita lo que sigue es mandar saludos a los que nos están siguiendo en esta transmisión, los que se agregaron después, Cookie, Denis Robledo,